Geometría y trigonometría, actividad integradora 3. Instituto Politécnico Nacional, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 16 Hidalgo, Geometría y Trigonometría, Polígonos, Círculo y Circunferencia, Grupo 2TM3. Mi nombre es Callejas Pérez María Londra del Grupo 2TM3. Polígono. La definición de polígono es una figura geométrica la cual está de forma cerrada y posee los mismos lados, ángulos y vértices. Estos están compuestos por varios segmentos, los cuales se llaman lados, y puntos de encuentro, los cuales son vértices. Se unen en forma de un ángulo que será el elemento característico del polígono y perímetro del mismo. Clasificación por sus lados. Podemos clasificarlos por sus lados de la siguiente forma. Estos son los principales. El triángulo tiene 3 lados, cuadrilátero 4 lados, pentágono 5 lados, hexágono 6 lados, heptágono 7 lados, octágono 8 lados. La clasificación por sus ángulos. Estos se pueden clasificar según si sus ángulos son mayores o menores a 180 grados, lo cual nos lleva a saber si son convexos o cóncavos. Los convexos son los que sus ángulos interiores tienen menos de 180 grados y el segmento se une dentro del polígono. Y el cóncavo es algún ángulo interior que tiene más de 180 grados y el segmento que los une queda fuera del polígono. Aquí podemos ver los elementos del polígono. Los lados son segmentos, los vértices, la diagonal, lado, ángulo exterior y ángulo interior. ¿Cómo se calculan las diagonales de un polígono? Principalmente es conocer los nombres de los polígonos e identificar cuántos lados tienen. Después es dibujar el polígono y dibujar las diagonales excluyendo los lados del polígono y finalmente contar con las diagonales, contar cuántas diagonales son. ¿Cómo se calculan los ángulos de un polígono? Principalmente contar el número de lados del polígono, hallar la medida de todos los ángulos con la siguiente fórmula, n menos 2 por 180. Después dividir la medida total de los ángulos de un polígono regular entre el número de ángulos y en dado caso de que se tenga un polígono irregular, se resta la suma de los ángulos de la medida total de todos los ángulos. Circunferencia y círculo. La circunferencia es una figura geométrica plana y cerrada, la cual se caracteriza todos los puntos que la integran y se encuentran en la misma distancia del centro, la cual se denomina que es el radio. La definición de círculo es una figura geométrica la cual consta de una línea curva cerrada y el círculo con una característica principal. Todos los puntos que se establecen en su centro tienen la misma distancia entre el radio y el perímetro. Las rectas notables de una circunferencia tenemos el diámetro, el radio, la secante y la tangente. Igual la tangente. Los ángulos notables de una circunferencia, el ángulo central, ángulo inscrito, ángulo seminscrito, ángulo interior, ángulo exterior, ángulo exinscrito. Posiciones relativas de circunferencias. Las posiciones relativas de dos circunferencias pueden ser las exteriores y las tangentes exteriores. Las exteriores no tienen ningún punto en común y la distancia entre sus centros es mayor a la suma de sus radios, y las tangentes exteriores tienen un punto en común y la distancia entre sus centros es igual a la suma de sus radios. Estas son las fuentes y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.